bienvenidos nuevamente a Morada. Este día nos acompaña Claudia Melgarejo, estamos muy contentos de tenerla. Ella es una cantautora, intérprete, investigadora musical y una artista con una larga trayectoria en la escena penquista. Su trabajo ha estado estrechamente ligado a la guitarra traspuesta y a las músicas de tradición oral del centro y sur de Chile, desde donde ha construido una propuesta artística propia, combinando elementos de la música de raíz con una mirada contemporánea de la creación. A lo largo de los años ha desarrollado diversos proyectos musicales y ha publicado trabajos como Afín, Feroz y Transforma, consolidando una voz muy particular dentro de la música chilena actual. Además, ha dedicado parte importante de su camino a la investigación, la enseñanza y la difusión de estas tradiciones musicales. Así es. Con Claudia ya habíamos tenido la suerte de compartir en uno de nuestros ciclos de Morada, y así que estamos también contentas de reencontrarnos hoy para conversar sobre tu trayectoria, tus referentes, tus procesos creativos y sobre todos los proyectos y desafíos que vienen para esta etapa de tu vida. Claudia, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida a Morada. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por gestionar también estos espacios que son siempre importantes y muy bienvenidos dentro de la escena artística, musical. Súper. Bueno, para partir nos gustaría conocer un poco más de tus inicios. Ajá. ¿Cómo es que comenzó el camino de la música para ti? Canté siempre, siempre en los actos del colegio. No sé, me recuerdo mi primer festival de la voz a los 10 años en quinto básico con China Easton y el teléfono. Para los mayores de 50 se van a recordar de esa canción. Y luego, bueno, sigue cantando. Nunca me lo planteé como una profesión, porque en ese entonces también era esquiva la posibilidad de planteártelo como una profesión sin ser así como, no, eso no se hace. No. Entonces empecé a estudiar otra cosa, estudié obstetricia, 3 años, me lo pasé súper bien estudiando en la biblioteca. Una vez que en ese entonces pasábamos al hospital a tener en tercero y no, ahí me di cuenta que no era mi espacio en absoluto, puro sufrir, no era. Entonces, bueno, me decidí y me cambié a música ese año, estamos hablando del siglo pasado, 98. ¿Cachai? Y ahí entré a estudiar música, que tampoco era, porque tampoco soy profesora de aula, no. Ya hice clases en el sistema y me fue pésimo, no me llevo bien con el sistema tampoco y Difícil. Sí, pero no conozco ningún profesor que esté tranquilo y cómodo y jugando feliz. Claro, no. Yo conozco algunos, pero así, contadito. Y bueno, me desarrolló como cantante. Marca un hito importante en la invitación del profe Fernando Escobar a través de Pablo Lara. En ese entonces éramos pareja. Es el papá de mis niños, Pablo Lara. Pablo Lara de C14, con C14. A hacer la voz de un montaje, el Influencias, que se acompaña el recorrido del laúd árabe por ahí bueno, me tocó hacer canto hindú, conocer el canto hindú, wow, flamenco, del que me enamoré y me quedé enganchado un par de años, canto árabe, estuvo muy desafiante, eso fueron 2 años de estudio y esto fue elaborado a través de Artistas del Acero, QEPD. Lo extrañamos, sí, ya. Bueno, se hizo ese montaje y por allá por el 2004 creo, 2006, por ese tiempo se estrenó y eso marcó un hito importante. Yo venía haciendo pop, rock, no sé, cantando por ahí, por allá. El Medio Toro, me recuerdo locales que ya no existen tampoco, creo. El Medio Toro, el Snack, abajo del Boulevard. Tampoco existe. Estoy hablando de puras cosas añejas del siglo pasado. Y bueno, luego me enamoré del canto flamenco. Ahí estuve un rato, ¿ya? Y me puse a buscar algo que tuviera la misma fuerza, pero que tuviera más relación con mi identidad. Entonces es como llego al canto campesino y yo desde ahí en adelante cuento
mi rol de cantautora, ¿cachai? Y ahí empiezo a componer. Me enamoro de la guitarra traspuesta, de sus sonoridades particulares, de las posibilidades que ofrece, y entonces se transforma en mi ruta de salida de a poquito. Recién ahí, estamos hablando del 2012, todavía. Un montón de canciones. Ahí, primer disco, sí, pues. Y bueno, ha sido nada, súper intenso siempre, sí. Bien, bacán. Qué bueno, no, qué interesante tu camino, no ha sido solamente derecho, no ha habido distintos... Sí, distintos- harto movimiento. Claro, y interesante conocerte más en esa área. Claro, porque una te conoce más por tus últimos proyectos y no sabía que habías pasado por esa historia. Sí, Muchas gracias por sí, compartirla. Sí, encantadísima. está interesante ver cómo la investigación también es parte de todo esto. O sea, hay un montón de culturas también que Sí. se mermaron y cosas que quedaron en tu identidad musical, me imagino. Un montón, Y sí. de todo esto, la guitarra traspuesta es un elemento que está como presente. Todavía y está queremos saber presente. por qué y cómo conjuega con lo que estás haciendo en este presente. Y lo he pensado harto, ¿ah? Yo pensé, mira, en un principio enganché con la figura de la cantora campesina, con el canto campesino, a través de Patricia Chavarría en el Archivo de Cultura Tradicional. Ella movió una ceja y yo estaba ahí con todos mis sentidos para agarrar todo lo que podía de ella, ¿cachai? Y todo lo que ella representaba, todo lo que, de lo cual ella es puente, ¿cachai? De esta cultura tan rica, la cultura campesina tradicional, que yo, a pesar de mis años de estudio, pero soy profe de música, los 2 años de folclore, o sea, no le había visto ni la punta de lo que realmente es, ¿cachai? La súper sorpresa en ese entonces, mi primer motor fue, esto hay que difundirlo. Hay que sacarlo del archivo y hay que tirarlo afuera. Como mi rol de comunicadora, pues entonces había que hacerlo. Y mi primera bandera fue eso: miren lo que estoy haciendo canto campesino tradicional, ¿cachai? Hicimos las 3 esquinas grupo con el Pablo Lara y en ese entonces estaba con nosotros Rodrigo Concha, que es tremendo musicazo también, que un músico y un tremendo humano. Rodrigo Concha fue estudiante del Pablo. Era un chiquillo brillante, ¿cachai? Que tocaba lo que le pasaras y cantaba lo que le dijeras que cantara también, así maravilloso. Estuvimos haciendo eso, después fueron 2 años de las 3 esquinas grupo donde estábamos haciendo canto campesino tradicional y un poquito mezclado con esta... Una vez hablaba con el Peje Durán y lo definí como impulsos disruptivos musicales, esta onda de querer... mezclar, desarmar un poco, no sé, jugar con los elementos básicos. Y entonces, en un principio, esa era mi bandera, pero luego me lo he preguntado muchas veces, ¿por qué continúo con la guitarra traspuesta? ¿Por qué durante un tiempo me enmarco en buscar las miles de posibilidades y cada vez más posibilidades, pero sin dejarla? Y de hecho no la he dejado. Me he entrado un poquito más al piano, al sinte, pero no la he soltado. Como que se convierte parte de tu identidad un poco Sí, en algún punto. Absolutamente. Yo creo que tiene muchísimo que ver también con la figura de la cantora campesina. Porque me tocó aprender también, ¿no? de la cantora campesina. Me tocó hacer el rol en esta ruta de aprendizaje con Patricia Chavarría, hacer el rol. Claro que te dice que no le llego ni a los talones, porque es una tradición, ¿cachai? Ellas arman con un acervo de versos, arman lo que es necesario y con un acervo de melodías también. O sea, no solo se aprenden canciones, ¿cachai? Es todo un lenguaje que tiene un montón de tiempo. Hay una historia y una Hay tradición. una tradición una cultura, de peso claro. importante. Por eso yo arrisco un poco la nariz cuando me llaman cantora, porque yo sé que no soy. Por la figura, Yo y sé lo que que significa. no soy cantora. Y yo sé lo que es una cantora, ¿cachai? Y me tocó darme cuenta así como, ay, ya, definitivamente no soy. Mira, era un matrimonio en Canelillo. Esto queda montaña arriba de Curanipe, por ahí, 7ª región. La Pati me llamó, necesitan cantora. Anda tú, toma, aquí tienes la tonada de novios, ¿cachai? Y yo me aprendí la canción, porque eso es lo que yo soy cantante.
¿cachai? Tú me pasas algo y yo, entretenida, me lo aprendo, sea lo que sea, canto árabe, hindú, flamenco, lo que sea, y lo canto. Entonces yo hice mi pega que yo sabía hacer, ¿cachai? Me aprendí la canción, después, en fin, un montón de cosas. Se me quedó la letra en un lado, llegué allá a Canelillo, me puse súper nerviosa porque nunca había jugado a la cantora. Ya cachaba yo, estaba sintiendo en el cuerpo que estaba acercándome a un rol así centenario que no era yo, ¿cachai? Y llegué, qué sé yo, el patio, después de la ceremonia en la iglesia, fue todo muy particular, muy particular. Llegamos al patio, campo, el arco de ramitas de flores y frutitas, qué sé yo, empezaron a llegar la gente, estábamos las cantoras ahí. El rollo era que la abuela de ella, de la novia, la comadre Rosa Hernández, comadre de la Pati, ella, cantora campesina, había tenido una hemiplegia y no podía cantar. Entonces llamó a la Pati, ¿cachai? Por lo tanto, en el momento estábamos las tres ahí, sentadas. Claro, entonces estaba la comadre Rosa, estaba al lado, y la Pati estaba arriba, el arco de flores. Llegó la pareja de novios, ya canté su canción. Y yo me puse a cantar, ¿cachai? Y se me acabó. Y terminé de cantar. Las 7 estrofas, 9 estrofas, no me acuerdo cuántas eran del Parabián, que es muy entretenido también. Y la comadre Rosa me hace así con el codo para el lado. ¿Y por qué paró? Si todavía no termina de llegar la compañía. Ella no podía entender por qué yo había parado. Hay tantas cosas que decir, ¿cachai? Pero yo me había aprendido una canción. Claro, fuiste a eso. Claro, no... y ahí capté totalmente la diferencia entre cantante y cantora. ¿Cachai? Claro. Entonces, la Pati Echevarría me super salvó, agarró la guitarra, empezó a tocar, y la comadre Rosa empezó a hacer lo que hacen las cantoras. A acuñar versos y empezar a cantarlos con la melodía que ya estaba sonando. Mágico. Claro. Mágico. Tremenda experiencia. Qué linda forma, o sea, qué lindo recuerdo de cómo llegaste a eso también. Como también, bueno, o sea, tú dices no me siento cantora, pero igual es lindo que reconozcas también como el rol y por qué no te sientes como tal, como que respetas un legado. Sí, creo justo, yo, como que viene más de ahí, más que de hacerle como el susto a ser parte de. Claro, igual me siento un poco receptora totalmente de esa tradición, y luego hago lo que es natural, pues hago una expresión de mi más genuino sentir con eso que estaba recibiendo. Yo creo que por ahí quizás viene el rollo de mantener la guitarra traspuesta, ¿no? Porque siento que la cantora campesina es una figura muy mística. Ella tiene una relación con lo trascendente, con la vida, la muerte, con los elementos, con sus animales, con sus ¿cachai? Que es maravillosa. Y ella tiene una relación con su canto también, ¿cachai? Ella en algún momento se sienta y canta solo para ella. No siempre es para afuera, no siempre es para animar la fiesta o para acompañar, sino que también canta para ella, para conectar. Y en ese sentido yo creo que por ahí me capturó, porque claro, existe una función del canto que es comunitaria, existe una función del artista, ¿no? Que es producir, ¿cachai? Claro. Para afuera, pero también existe esta función del canto que es humana y que es de conectarte en cuerpo con lo trascendente. El Centro de Creación Concepción, C3, albergan sus espacios creativos a iniciativas, proyectos y colectivos que buscan un lugar para concretar sus ideas, fomentando la creación cultural local, la profesionalización y la asociatividad del sector en un espacio seguro para las y los creativos de Concepción. Búscalos en Instagram como Concepción Cultural para saber todas las novedades del C3, proyecto financiado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Concepción. Y estamos de vuelta aquí conversando con Claudia. Quería preguntarte sobre todo este proceso de formación en el que has vivido. ¿Quiénes han sido tus referentes, tus maestros, tus maestras? Recibí hartas guías, en verdad. Yo creo que podría nombrar al Fernando Escobar, por ejemplo, con este montaje de la influencia como uno de los maestros, porque no sé, en ese tiempo no era tan fácil a través de internet dar con la fonética, dar con los... nada, en verdad.
Él es el que había ido al Líbano, se trajo el material y él era el director, entonces, pero fue un súper apoyo, te digo que estos fueron 2 años de trabajo súper interesante y fue importante porque tuve que inventarme una manera de reconocer en mí esos cantos tan raros, ¿cachai? Para mí en ese entonces. Pero que igual hay algo de ellos en nosotros. Y sí, pues sí. Está esa influencia, igual esa está cultura, esa sangre. en alguna medida, ¿cachai? Entonces se produjeron estas conexiones y se me abrió muchísimo el espectro de exploración de la voz, del uso de la voz. Por ahí la Pati Chavarría sin ninguna duda, porque es un hito en mi vida el haber dado con ella y con todo el trabajo con la cultura campesina, que de otra manera me la pierdo, porque si tú no tienes vivencia campesina, bueno, ahora está un poco distinto, ¿no? Pero hasta ese entonces yo no tenía vivencia campesina, no tenía familia en el campo, por lo tanto no tenía idea de todo lo que existía, de la cruz del trigo, de las tradiciones, ¿cachai? Solamente lo que para mí folclore era lo que ocurre en septiembre todos los años, con aquello de los vestidos, las cuecas, o sea, que no está mal, pero es una tradición que no es nuestra tradición campesina, no es la tierra, ¿cachai? Bueno, nos cuesta igual como que esté presente en el día a día, como que ahí se genera como una disyuntiva, pero es muy nuestro, pero en algún punto como que le hicimos el quite, no sé, porque no sé, lo dejamos de sentir tan nuestro, pero sigue siéndolo. Sí, pues, además que nosotros tenemos, bueno, esta sociedad es muy particular, entre esto de... he podido ver, por ejemplo, que el rollo que tenemos nosotros con nuestro folclore como sociedad urbana, como urbe, no es el mismo que tienen otras urbes con su folclore, México, Argentina, ¿cachai? Donde hay una valoración y un amor. Sí. Aquí hubo desdén, mucho tiempo, además tiene que ver con la dictadura también, ¿no? Donde todo lo campesino era rojo y era malo, ¿cachai? Entonces hubo ahí un quiebre que dejó su lastre. Y una vez, no sé, pues hasta grandes personajes que no... Me tercié con grandes personajes que decían que el folclore era puro la rey y mí, fome, simplón, ¿cachai? Cuando en realidad era medio mal visto, como era súper mal visto, desde el aprendizaje del músico, como quizá algo más básico. Claro, como simplón, ¿cachai? Como claro, porque... no merecedor de atención ni de análisis. Claro, porque buscan que tenga el acorde más... refinamientos y en realidad que son ciutiquerías, ¿cachai? Y de eso no hay en la cultura campesina. Por otro lado teníamos esta comunicación del campesino que es como la caricatura del campesino que conocíamos a través de los chistes y que tampoco existe en verdad, ¿cachai? Entonces, me perdí cuál era la pregunta inicial. Los referentes eran, perdóname. Claro. Los maestros y referentes, la Pati Chavarría y qué sé yo, el impacto de la cultura campesina. También escuchar cantar a Francesca Ancarola en unos inicios, antes de que yo empezara, no a cantar, yo cantaba ya, pero no sé, 2000, ponte tú. También fue una referente importante, igual Claudia Acuña, otra cantante chilena. Han sido referentes importantes por el trabajo que ellas han hecho. Claudia Acuña abrió el mundo, o sea, abrió un pedazo del mundo para el canto contemporáneo chileno. Por otro lado, cuando era pequeña escuchaba y también siempre me ha gustado la voz de Whitney Houston. Y yo soñaba con cantarla. Y ahora que la puedo cantar, me la disfruto cada vez que lo hago, ¿cachai? Y la revivo. Y yo creo que ahí pararía con los referentes. Tremendos referentes, la verdad. Sí. ¿Qué sientes o qué idea tienes de la influencia de estos y estas referentes en tu actualidad? Como desde la composición o desde cómo te ves en la escena musical. ¿En qué estás presente? Yo en este minuto, bueno, hay hay una distancia que no me voy a enredar, no sé cómo explicarlo. Hay una distancia entre la figura del artista, ¿cachai? Y la humana que sustenta esa figura, que ya no está. Hubo un minuto en que esa construcción un poco sin
conciencia quizás, sino que producto de la inercia local y lo que estaba pasando y malabarear con las cosas de la casa. Entonces como que no me fui dando cuenta mucho de qué es lo que estaba pasando y qué es lo que estaba construyendo. Se armó una idea de una imagen que en un minuto me súper pesó la distancia que había conmigo. Tu persona. Sí. Y en estos últimos años he estado más bien como explorando esta presencia genuina, esta expresión genuina. He seguido creando, pero así como en la escena, todavía no lo he hecho. Mira, me he quedado en el correo así como ya, sí, tengo que cantar, sí, ya está bien, tengo que cantar, ya, que tengo que cantar, bien. Enviar el correo a tal, así como ya, ¿sabes qué? Quiero pedirte una fecha en tal, ya, envíanos tu correo, ya. No lo he hecho. Todavía no he armado. Mira, en el verano en marzo hice un concierto que es distinto. Claro. Armar un concierto, conseguir, no sé, se me hace mucho más fácil, quizás porque, no sé, por las personas que van a ir ahí, van a ir porque te van a escuchar y te conocen. En cambio, si me van a dar una fecha en tal lugar, voy a estar ahí expuesta totalmente, y ahora no hay margen, ¿cachai? Como que sientes una lejanía con lo que se construyó. Sí, total, ¿sí? Total. O sea, claro, miro con mucho cariño, pero claramente no soy lo que... O sea, en gran parte sí, pero no la genuinidad. No sé si existe esa palabra. Porque sí, había 10.000 enmascaramientos, y 10.000 enmascaramientos que había sido instalado lleno de conceptos culturales que ya venían hechos. Yo no puse nada de eso estaba todo ahí, ocurrió, ¿cachai? Entonces ahora ya vieja me empecé a dar cuenta y empecé a podar, partiendo por el pelo, un montón de cosas, y me habito como en mucha consistencia, estoy muy contenta, pero tomar como la fuerza para ponerlo eso en la escena, que no sea así, un concierto, después me demoro 30.000, todavía no subo los videos. O sea, uy, es que es mucho lo que uno tiene que hacer. Es demasiado, y todavía estoy súper concentrada criando, porque me están quedando tan bien los niños. Y no quiero que se me... Al final, es como... Entonces estoy recién trabajando fuera de casa hace 3 años, ponte tú haciendo clases, firme y aprendiendo a guiar adolescentes ahora. Pero a ser madre y también esta persona que quiere hacer... O sea, y sí, y es muy nutritivo, ¿cachai? Pero requiere de una presencia que mi cabeza no sabe manejar. Entiendo. O sea, estoy en casa, estoy criando, y hace poco tiempo atrás recién pude, no sé, abrir mi laptop y crear ahí en el cotidiano. Eso ha pasado, yo te digo, 2 meses. Nunca no antes se entremezclan pasó. Tanto esos mundos de repente. Antes no podía. Ya. Ahora puedo, pero estoy recién, sí, igual tengo invitaciones maravillosas ahí, y eso mismo queremos saber, ¿en qué estás actualmente? ¿Qué se viene? Sí. Un spoiler. Sí, en el concierto que di en marzo, yo creo que hay alto de spoiler. Bueno, las bases, porque me gustan los ruidos, me gusta mucho las atmósferas, me gusta crear lo que creo que tiene que acompañar tal cosa. Mi temática cambió, por ejemplo, de pasar a hacer canciones amatorias, ya de la buena onda y del sufrir también, como Descarnada, del segundo disco del Transforma, que es un súper tema, pero que es como sufrido. ¿Sabes qué? Una curiosidad, nunca pude cantar esa canción, ahora no lo he intentado, pero siempre que la canté terminaba con la garganta apretada. Era mucho como lo que traía emocionalmente, parece. Sí, entretenido. Bueno, pero ahora ha cambiado porque mi perspectiva cambió. Entonces estoy sintiendo cosas que tienen que ver más bien con nuestro rol en el universo, con nuestra manera de vincularnos y los impactos que causamos con
con lo trascendente finalmente, pues. Y con lo que haces con tu arte, con lo que estás decretando, incluso con esa misma... Con eso, con la importancia de la palabra, sí, precisamente, sí. De hecho, un montón de canciones que no canto. Qué importante eso, tampoco se habla tanto de esas temáticas, de lo importante de las letras y de cómo de repente se hace conocida una de tus canciones y de repente tú ya no resuenas, pero el público quiere seguir escuchándola. Claro. Y hay una razón también para tomar esa decisión, súper importante y qué bueno que seas consciente y que lo hagas, y qué interesante conocer esta nueva etapa también. Sí, bien entretenido, estoy muy entretenida. Me había limitado un poco, yo creo, a la guitarra. También puedo tocar teclado, piano, y me lo paso muy bien con eso. Y como te digo, jugar con el sinte ha sido muy, muy entretenido. Acompañar, nunca más solté la guitarra traspuesta. Hay cosas que no tienen guitarra, ¿cachai? Pero sí la evocación de esta sonoridad tan particular que es la guitarra traspuesta. También está. Así como hay otras que directamente no tienen nada de guitarra y no podrías saber que también las toco en guitarra por transporte, pero que si no te cuento que estoy tocando una guitarra traspuesta, no te enteras, porque no hay nada de la guitarra traspuesta tradicional en esa canción. También hay ahora. Interesante. Sí, está entretenido. No sé cuándo irá a salir algo, si no tengo idea. No prometan cosas. No, todavía cuando no tenga que salir, pero que salga. Sí. Eso sí. Eso que no quede ahí se guardado pudre dentro, no, yo creo. exacto, tiene que salir. Sí. Así que bueno, para ir ya dando cierre a esto, queríamos saber cómo dialoga para ti la música, el cuerpo, el movimiento y la puesta en escena cuando tienes que preparar algo. Oh, qué salvaje tu pregunta. El último tiempo, bueno, te contaba que empecé a trabajar fuera de casa hace poco. Claro. Me he encontrado con Pamela Rosas y Espacios Fractales. Espacios Fractales es un lugar, se define como de expresión y movimiento porque las cosas que hacemos ahí llaman a eso, ¿cachai? Hay yoga también en sus distintas formas, danza, canto, yo hago clases de canto ahí, también hay músicas, otras, y hay arte, expresión y movimiento, ¿ya? Cuando empiezo con este último rollo, como no sé cómo llamarlo, crisis, ponte tú, ¿ya? Con este quiebre, tuve que llegar al cuerpo, porque en el cuerpo está o sea, los hábitos emocionales no son ideas sueltas en la cabeza, son rutas neurológicas, ¿cachai? Rutas neuronales que te llevan y desembocan en una actitud. Para quebrar esas rutas, cuando esa actitud está siendo destructiva, tienes que entrar en el cuerpo y disciplinar el cuerpo, tomar contacto con el cuerpo. Entonces, yo me encontré muchísimo con eso, con rutinas de ejercicios de respiración, de activación de articulaciones, de yoga, de meditación y de danza, porque es uno de los elementos de expresión, no sé, primales del humano, ¿cachai? Y de repente los rollos, como las cabezas, que somos muy cabezas, muy ruidosas, se nos olvidan por conectar con el cuerpo, y eso fue muy importante. En las últimas puestas en escena ha sido pero maravilloso. Esto partió de la PAME, porque la PAME eligió una de mis canciones para hacer una coreografía de yoga artístico o yoga dance. Es que y ahí es te maravilloso. viste con la responsabilidad también de involucrar esos mundos. Ahí totalmente confluimos. O sea, ahora cuando pienso en puesta en escena, pienso todo el rato, como yo no puedo estar haciendo eso que hacen ellas, no porque no pueda como de cuerpo, sino que porque yo sé la que está cantando. Pero esos movimientos representan lo que yo quisiera representar. Es maravilloso. Wow. Totalmente. Un cruce de artístico y de expresión súper potente. Es muy potente, es majestuoso ver cómo los chicos logran transitar de una figura, así lo veo yo, a lo mejor tiene rollos más profundos, pero visto desde fuera nada más, como elemento artístico. Verlos transitar desde una figura a otra, que es igual de majestuosa, no sé, es mágico, maravilloso.
Qué bacán, que resuene también con lo que estás haciendo en ese momento y no sea como algo que ocurra aparte, sino que es un todo y que no incomoda también lo que te está pasando a ti, porque obviamente me imagino que un montón igual como estar en tu rol mientras ocurre esto. Como Ay, me lo he disfrutado muchísimo, sí. Oye, y mirando toda tu trayectoria, ¿sientes que hay algún hilo conductor que una de las distintas etapas de tu trabajo? ¿O sientes que está más fragmentado? Yo creo que el hilo conductor quizás es la conciencia. Solo como la vida, si es que lo hay, pero así como un elemento, podría ser la guitarra traspuesta, pero eso me deja fuera todo el tiempo todo anterior a la claro. Y yo creo que es eso, es como la vida. El trabajo de la conciencia. Sí. A través de tu arte. Sí. Qué lindo. Sí, igual se escucha como que todo lo que ha ocurrido como a nivel musical son todos tus momentos, tus procesos internos, haciendo parte, compañía en realidad de lo que ocurre, como que todo se conjuega, ¿no? Todo el rato es resultado, todo el rato entretenido. Yo creo que a veces no es el objetivo mostrarse a través de la música, pero ocurre. Aunque no quieras. Claro, porque finalmente es el rol y algunos tienen, no sé, pues es el rol, así es. A esto vine, así como. Claro, a esto vine. Soy, aunque no, claro. Un simple canal. Aunque no haya sido algo que pasó por aquí, ¿cachai? Nunca estuvo. Y a lo mejor en otras personas sí funciona así. Yo más bien esto lo he ido como develando, ¿puede ser? Sí. Qué lindo. Ha sido más bien así. Qué hermoso camino. Sí. Ha sido harto. Pero un montón, si ya voy a cumplir 51 años. Un montón. Hartas cosas pasan. Sí. Qué lindo. Muchas gracias, Clau. Nos gustaría mucho que nos compartas tus redes, dónde está tu música y les cuentes a quienes nos están a la camarita, sí. Claro que sí. Para que te vayan a escuchar. Perfecto. Me encuentro muchísimo en el Instagram, Claudia Melgarejo Branas, porque la ñ no existe en todo el mundo. Branas, Claudia Melgarejo Branas. ¿Qué más? Tengo un canal en YouTube también que está un poco botado, pero ya encontraremos ahí. Hay registros hay hartos registros informales de las cosas que he hecho. Y hay un par de videoclips, porque en algún minuto también hicimos videoclips con proyectos y tal. YouTube, Claudia Melgarejo. ¿Y qué más? Eso ¿y también. Spotify, no, me bajé de Spotify, pero puedes encontrar. No recomiendo Spotify, pero recomiendo YouTube Music, por ejemplo. Por ejemplo, que sí, muy bueno. También están mis músicas allá arriba, están mis 2 discos, pues el Afín, que es voz, guitarra, y el Transforma, donde ya empiezo a mezclar con algunos otros elementos. Hablaste del Feroz. Es una anécdota. Quiero contar eso cortito. El Feroz es un aborto. El Feroz es un disco que nunca nació. Quise hacerlo y cometí el error en alguna entrevista, en algún minuto dije que iba a hacer ese disco, pero en realidad nunca nació. Feroz nunca vio la luz. Y los temas que están ahí, algunos están en Transforma y otros no, simplemente no están. Y estarán en algún minuto. Esperemos que sí sea. Mira, qué dato. Qué bueno, muchas gracias, Claudia. Sí, muchas gracias. Bueno, para cerrar esta conversación, si alguien escucha tu música por primera vez, ¿con qué canción te gustaría comenzar y por qué? Por primera vez, así como para que cache mi música, yo elegiría, por ejemplo, Transforma o Sin Más. También podría ser Hacia Árbol. Lo que pasa es que esas son canciones que evidencian la mezcla de lenguajes musicales. Hay segmentos de campesino tradicional, sobre todo en la guitarra, y hay segmentos de pop, rock también. Sí, yo creo que sería una de esas. Es como el que te hace más sentido también como ser vista, me imagino. Yo creo que sí. Como que te escucho y se mezclan todos esos elementos que traen como tu aprendizaje. Entonces, sí. Buena forma de conocerte. Sí. Qué bien. Y antes de terminar, vamos a hacer el cuestionario Morada, que dale, es un cuestionario corto, son preguntas
más rápidas. Ah, ok. Y esto no se nos puede olvidar. Dale. Dégale, hágale. ¿Qué mujer te inspira? En corto. Ay, diablo. La Patricia Chavarría. Súper. Define tu proyecto artístico en una palabra. Intensidad. Eso. Escenario soñado. Afuera. En alguna parte en el extranjero. Súper. ¿Y con qué mujer te gustaría colaborar? Con la Claudia Acuña. Oh, por supuesto, Sí. qué buen match. Y recomiéndanos a 3 artistas chilenas. Para quienes nos están escuchando. A 3 artistas chilenas. Recomendar. Son puras preguntas difíciles. Esta cosa me cuesta mucho. Cortas pero difíciles. Cortas pero difíciles. Bueno, puedes conocer muchísimo de la paya, del folclore campesino tradicional a través de la chinganera, de la negra. Puedes también acercarte muchísimo al jazz a través de la Claudia Acuña. Otra recomendación, y sí, a mí me gustan muchísimas, pero creo que solo recomendaría 2. A ver, Una de acá, por ejemplo. sí, pues hay hartas acá, ¿Sabes qué? Pero solo porque a mí me gusta mucho la Rocío Peña. Un saludo a la Rocío Peña. Seca también, no solo como música, sino también como Humana. activista, como humana, todo. Sí. Sí. Ya, pues, ese sería entonces el cuestionario Encantada. morada. Muchas gracias. Muchas Ahora gracias a nos ustedes. falta lo más importante, ¿Mm? escucharte. Ah, sí. Ahora Ujú. vienen unas Ok. cancioncitas tuyas, así que no se vayan, quédense y nos estamos viendo. Chao. Chao, Chao. chao. A ver, déjame adivinar. ¿Ya te metiste en problemas? ¿O un conocido tuyo los tiene? Entrégaselo a los que saben. Lexac Asociados, un estudio orientado a solucionar problemas del derecho de familia, civil, laboral y todo eso que te atormenta legalmente. También contamos con mediación privada, corretaje de propiedades y, por si fuese poco, preparación para exámenes de grado. Consulta al +569-96263680 o al correo contacto@lexac.cl. Lexac Asociados. Hola, soy Claudia Melgarejo y esto es Andalien. Aquí vengo erguida al aquí con mi lanza baja, oh andaré, aquí vengo a abrir tu manto, ándale. Aquí leo tu reflejo, oh ándale,
Hola, soy Claudia Melgarejo y esto es The Doubt. Did I took the right train? Should I dress that pink dress? Am I deciding with my soul and brain in connecting? Did I take that great step? Do I look as I feel or not? I turn. Have I said the right word? Have I heard what I heard? Can your soul read all these lines? Or this is just another lonely talk? Should I show you more? Will I walk alone on this road? I I leave them